de hoy, los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, a los compañeros aquí presentes y en la estación y a todas las personas que nos están escuchando. El compañero Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los que están en la mesa. Buenos días, Joe. Buenos días a todos los radioescuchas. Y el compañero Agustín Irizarry Rivera. Buenos días. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos un par de cositas para tratar en la mañana de hoy. La parte de nuestros anuncios la vamos a poner un poquito para más luego. Tenemos también una conversación con la señora Eva Prados, quien es coordinadora del movimiento Victoria Ciudadana. Mi entendimiento es que se encuentra por la vía de la magia telefónica, ya se encuentra con nosotros. No, todavía, estoy más adelantado de las cosas. Y con el compañero Agustín Irizarry, con quien queremos entonces hablar. Y el tema que tengo para el día es la ruta para salir de Luma y compañía. Pero eso parece que también están adelantados como mi llamado al asunto de la llamada telefónica. Quizás es la aspiración. El detalle reside en que en las últimas semanas el pueblo de Puerto Rico ha visto algunas cosas y todavía pues seguimos viendo el mal funcionamiento de las dos compañías privatizadoras del asunto energético. Todavía tenemos el asunto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y tenemos también el asunto de si el gobierno de Puerto Rico por fin se convence y hace algo concreto para salir de estos dos parásitos comerciales. Así que creo que ahora sí tenemos a la licenciada Eva Prados al teléfono. Buenos días, licenciada. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, Clara, saludos a todos por allá. Sí, pues quisiéramos conversar un poquito sobre el asunto. Yo sé que para usted hay varios temas de mucho interés, pero ¿le parece si iniciamos hablando algo sobre este detalle de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene pues nominalmente el pueblo de Puerto Rico con un número de bonistas y de prestamistas? Sí. Sí, definitivamente la parte de la quiebra del gobierno incluye una serie de bonos que se han estado emitiendo por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica por las pasadas décadas, ¿verdad? En el caso actualmente, lo que se debe dentro del Tribunal de Quiebra se estima en unos $8,000 millones, pero que sumándole los intereses y otras cosas podría llegar hasta $12,000 millones. Esto es importante entender un poco cómo es que ha estado funcionando todo este tema de la quiebra en general de Puerto Rico y en específico de la autoridad. Por ejemplo, si bien se estima en los que le mencioné unos $12,000 millones, la realidad que pues cuando uno entra a un proceso de quiebra es porque precisamente no se cuenta con los ingresos suficientes para poder pagar las deudas que uno tiene. Eso es lo mismo para el gobierno. En el caso de energía eléctrica se veía sus problemas de liquidez para poder pagar sus deudas desde hace muchos años. Incluso se empezó a tratar de negociar con los acreedores desde antes que llegara la Junta y antes que el gobierno en general se declarara en quiebra. Así que la autoridad lleva muchos años teniendo problemas para pagar estos bonos y hay estudios que indican incluso que esa incapacidad
como les digo, se veía viendo desde mucho tiempo también antes, cuando muchos de los últimos bonos que se piden es para, como nosotros le decimos por acá, para refinanciar deuda, que probablemente más de la mitad de lo que se debe actualmente es préstamos que para pagar préstamos viejos, que ni siquiera es dinero que se pidió para reparar nuestras distintas, ¿verdad?, la infraestructura de la autoridad. Y eso lo podemos ver con el impacto del huracán María, ¿verdad?, que teníamos un problema serio de mantenimiento de las plantas, de mantenimiento del sistema, y aún así cargando con una deuda brutal, que uno diría, bueno, pues si estoy pagando un montón en préstamos es porque he tenido que invertir en mejorar mi casa, en mejorar mi el negocio, pero no, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, mucha de su deuda es realmente deuda nueva que se pidió, o préstamos nuevos, o bonos que se emitieron para pagar deuda vieja, porque se necesitaba dinero para pagar deuda anterior. Así y creo que, y si mal no recuerdo, para el año 2014 ya se veía que estaban en problemas y dejaron de pagar las pensiones o la parte que le tocaba como patrono a las pensiones de los empleados, ¿cierto? Así es, ese es uno de los argumentos que utilizan, ¿verdad? No estamos diciendo que eso es del todo, porque probablemente sí debieron haber hecho esas aportaciones patronales, pero utilizaron la falta de ingresos, ¿verdad?, y de la deuda y el pago de la deuda que tenían pendiente con los bonistas como justificación para dejar de hacer las aportaciones patronales, que eso fue una decisión nefasta y que la hemos visto también en otras áreas del gobierno con peor efecto, porque aumenta la deuda, no reduce la deuda con las pensiones, porque ahora mismo se está pagando mucho más en pensiones que lo que se tenía que hacer de aportaciones patronales si se hubieran hecho en el momento adecuado. Pero sí, esa fue una de las excusas. Quiere decir que gracias a eso, pues estamos viendo los aumentos en la luz, en la factura de luz ahora mismo, porque está incluyendo un renglón para pagar las pensiones de los jubilados, que bien se lo merecen, ¿verdad? Y que los mismos jubilados han dicho que no están a favor de eso, y es que es un problema de la misma falta de administración adecuada, porque además de que sé que ustedes han estado señalando el mal negocio que ha sido la privatización, pues también fue una mala decisión el dejar de hacer las aportaciones patronales, porque las aportaciones patronales, ¿verdad?, tirando aquí un número, no me acuerdo exactamente cuánto significa de la pensión, pero es mucho menos de lo que ahora la Junta de Control Fiscal, con el apoyo del gobierno, están requiriendo pagarle pensiones, porque ahora nos están poniendo a pagar la pensión completa. Originalmente era una aportación patronal, pero entonces ahora, como dejaron de hacer la aportación patronal, los sistemas de retiro se quedaron sin dinero suficiente para poder pagar las pensiones, pues entonces ahora ellos están buscando pagar la pensión completa. Claro, desmantelando el sistema de retiro, porque entonces ya los trabajadores que están activos no van a recibir la misma pensión. Así que ha sido todo un desastre en términos de cómo responder a algo que si ellos hubieran mantenido pasando la aportación patronal, y de hecho los pensionados han propuesto una vía que no necesitaría aumentos en las facturas, que es que se haga precisamente la aportación patronal que se ha dejado de dar, que es ahora mismo no me acuerdo si son 400 o 500 millones, que se haga esa aportación al sistema de retiro y ellos se mantienen haciendo los pagos, ¿verdad?, las inversiones y para hacer crecer ese dinero y así puedan mantener el sistema de pensiones. Pero la Junta desmantela el sistema de pensiones y transfiere un aumento, ¿sabes?, y transfiere el pago total de la pensión, no la aportación patronal, el pago total a través de la factura con este nuevo cargo. Y quiero, ¿verdad?, reafirmar eso, que la Asociación de Pensionados ni la Junta de Retiro han favorecido esta estrategia, han presentado alternativas para evitar el aumento en la factura, diciendo, pásame lo que se debe específicamente de las aportaciones que no has hecho y nosotros seguimos pagando las pensiones acá, pero ellos no quieren hacer eso y entonces lo que quieren es ponerle esa nueva tarifa al pueblo de Puerto Rico, poniendo a Puerto Rico responsable del pago completo de la pensión, pero tampoco podemos dejar a esos pensionados sin recibir su pensión, ¿verdad? Así que en ese sentido
ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, de las decisiones que ha estado tomando la Junta de Control Fiscal y que lo hemos visto en otras áreas del gobierno. Lo mismo pasó en el gobierno central. En vez de atender el problema de liquidez que tenía el sistema de retiro, pues deciden entonces pasar al modelo de Pay as you go, que entonces desmantelas el sistema de retiro y pones al gobierno a pagar directamente la pensión con un peso en el Fondo General de $2,000 millones. Sí, permítame hacer un par de comentarios porque la he estado escuchando. Hay varias cosas aquí. Número uno, cuando el asunto de las pensiones se torna en un negocio y el asunto de los llamados 401k y otras tantas estructuras de pensiones son propiamente un negocio en donde hay una compañía privada que gana con el asunto de las aportaciones tanto patronales como del empleado, pues entonces ahora hay gran hambre de algunos entidades o gente para apoderarse de los sistemas de retiro. Segundo detalle, el gobernador Fortuño en algún momento de su gestión, un poquito previo a unas elecciones, decidió establecer una reducción ficticia en el asunto del precio de la energía eléctrica, y eso se hizo basado en una emisión de bonos que él, que era tan conservador, decía que no se debía emitir bonos para propósitos de pagar actividades cotidianas del gobierno. Y sin embargo, claro, cuando le convino, ciertamente auspició ese detalle. Y el otro detalle que quería mencionar es el asunto que durante la tormenta María, pues los daños que hubo no fueron en el asunto de las plantas de generación de electricidad, los daños fueron en las líneas de comunicación. Y es el detalle que entonces de alguna manera nos quedan a nosotros como pueblo, nos queda un poco a oscuras, que estos manejos que hace el gobierno y manejos que hace la Junta de Control Fiscal no necesariamente están a beneficio del pueblo de Puerto Rico. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, totalmente. Voy a reaccionar en ese mismo orden. Quiero, ¿verdad?, dejar presente que cuando me refiero al impacto del huracán María o la falta de mantenimiento, a lo que me refiero es que lo digo para explicar un poco que el fenómeno de endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica es uno más de sobreendeudamiento, es más de uno de refinanciamiento a deuda vieja, que si podemos ¿verdad?, podemos hacerlo quizás en otro momento. Les podemos presentar gráficas de parte de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público en la cual yo trabajo, que podemos ver que la mayor parte de la deuda que se tiene ahora mismo no es deuda para invertir en el sistema, ¿verdad? Y era para clarificar que el fenómeno de endeudamiento de la autoridad es uno de refinanciar y refinanciar. Eso es un ciclo tóxico de endeudamiento, donde me sigo pidiendo prestado que para pagar deuda vieja porque no cuento o no he tomado las decisiones para generar los ingresos que necesito para poder pagar las deudas que tengo. Y por eso les ponía el ejemplo de que en vez de muchas veces no se supone que la Autoridad de Energía Eléctrica nada más podía pedir prestado para mejoras permanentes o para mejoras o para invertir en la infraestructura, no para gastos administrativos, que quiero dejar también claro que ni un solo centavo de las emisiones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni un solo centavo se ha utilizado ni para pagar convenios colectivos ni para pagar pensiones, porque eso es otra falsedad que se ha estado diciendo, que el endeudamiento de la autoridad es culpa de los trabajadores, y eso es falso, y eso es fácilmente corroborable cuando usted mira cómo se usaron esos fondos y cómo se emitieron esos bonos, porque esa es información que si no se cumple con lo que dice ahí, que en parte es posible que no se haya cumplido, pero porque parte de una auditoría de la deuda nos permitía ver y darle seguimiento a en qué se utilizó ese dinero. Pero ninguna de esas emisiones se hicieron para pagar, o se dijeron que fue para pagar gastos administrativos, sino para pagar deuda vieja. Entonces, le ponía el ejemplo, ¿verdad? Pero no quiero que quede que estoy diciendo que las plantas de generación estaban en mal estado. Lo que sí tengo que decir es que el dinero que se ha estado pidiendo prestado por los últimos años no se utilizó para mejorar o darle mantenimiento
a nuestro sistema eléctrico. Asimismo, lo otro que menciona, ¿verdad? Asimismo es lo que entendí. quiero reaccionar rápido, perdona. Fortuño fue el gobierno que precisamente más deuda emitió, pero lo hizo bajo esa lógica de pedir prestado para pagar deuda vieja. Y es el periodo que más deuda se pidió y en un momento muy crítico, porque para Puerto Rico poder salir al mercado a pedir prestado tenía que hacerlo con unos márgenes de mayor riesgo y eso significa bajo tasas de interés más altas. Así que durante ese periodo no solamente pedimos más prestado, sino que pedimos, como yo digo, de forma más cara. Estamos pagando unos bonos con unas tasas de interés bien altas. Así que eso precisamente bajo el gobierno de Fortuño, incluso bajo lo que usted mismo dice, bajo la contradicción de que, yo no voy a pedir prestado porque estamos en una crisis, vamos a tomar medidas de austeridad. No, la Ley 7 despidió miles de empleados públicos, pero también autorizó al gobierno a pedir prestado y a pedir prestado bajo tasas de interés mucho más altas. Eva, y recuerdo en las vistas que se hicieron en la sala de la jueza Laura Taylor Swain, hubo un ex empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica que mencionó que en los tiempos de Fortuño se emitieron unos bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica por más de 3,000 millones de dólares. Y él dijo allí que ese dinero, que no se sabe qué se hizo con él, o sea, que ese dinero no fue utilizado para mejorar el sistema eléctrico, no lo vio. ¿Ese dinero fue para pagar deuda vieja o qué se hizo con ese dinero? Si lo que sé es que estaba en el comité para la autoridad no le sabría decir la especificidad de la pregunta, pero por lo menos le puedo hablar de toda la emisión. O sea, la información que hay y revisando todas esas emisiones de bonos de la autoridad, todas las últimas que se han hecho, incluyendo durante el gobierno de Fortuño, no se va a ver en infraestructura porque fue para pagar deuda vieja. Y eso está ahí. Y eso no es ilegal de por sí, ¿sabes? Eso no es, pero es una práctica tóxica de endeudamiento. Y eso está súper documentado. No sé si es en específico que usted me está mencionando, pero sí, todas las últimas emisiones de la autoridad, la gran mayoría fue para pagar deuda vieja. La realidad y por eso es que ese dinero no se va a ver en una nueva planta o no se va a ver en mejoras a las plantas, porque eso fue una transacción de varios días. Sí, la realidad es que una persona, un ciudadano privado que haga un refinanciamiento de sus deudas, pues lo hace, o por lo menos trata de optimizar esa transacción de manera tal que o bajas lo que sería el interés asociado a la deuda con la nueva deuda que estás adquiriendo, o sales de golpe de una porción de las deudas de manera tal que puedas reducir los llamados pagos correspondientes a la deuda que llevabas en curso. Así que eso es lo que haría un ciudadano privado que ciertamente no tiene consultores en finanzas y en asuntos económicos, y sin embargo nosotros parece ser que seguimos un camino que era un poquito distinto. Lo que usted describe es que se cogen préstamos y bonos con tasas e intereses de pago que son más altos todavía que lo que se tenía anteriormente. Pues bueno, eso es casi con intención. Con la lógica, claro, de posponer el pago, ¿no? Aquí la lógica es que entonces en vez de tener que pagar este año o el año que viene, pues pospongo el pago. Eso le llaman el pago del día después, con las implicaciones de que hay bonos que son unos bonos que se llaman de apreciación de capital, que son muy similares a ese bono, a ese préstamo estudiantil donde tú sigues posponiendo el pago, pero ese pago, eso no pasa en el vacío. Tú no pagas ahora, pero se acumulan los intereses, ¿no? Y terminas pagando a la larga mucho más de lo que pudiste haber pagado, pero como estabas en un momento difícil, dijiste, bueno, necesito ahora mismo no pagar y pagar después. Pues aquí el gobierno hizo exactamente lo mismo, dijo, pago después, entro en estos nuevos préstamos donde empiezo a pagar en un periodo de tiempo, pero obviamente la pelota llegó hasta un punto y estamos en quiebra ahora. Perdóneme la pregunta, usted que ha sido pues directora de las actividades de la Comisión sobre Auditoría de la Deuda, ahora que queda claro que hay
la posibilidad de que, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, en lugar de $8,000 millones, pague 50% más. Usted está hablando de $12,000 millones, según dijo al principio. Eso es un 50% más de deuda. El asunto de la auditoría de la deuda, ¿hay expectativas, hay esperanzas, hay alguien que esté pensando en las esferas gubernamentales de que es necesario hacer esa auditoría de la deuda? Por parte del gobierno no hay ninguna interés político o económico o financiero ahora mismo llevar a cabo una auditoría de la deuda. Al contrario, desde que la gobernadora entró, sus expresiones han sido claras de buscar un acuerdo con el grupo de bonistas, y me voy a tomar, ¿verdad?, la oportunidad de este turno de hablar precisamente de los bonistas, que era otro de los componentes que yo creo que es fundamental que podamos entender ahora, porque ellos son, en mi opinión, el verdadero enemigo en estos momentos. Yo sé que muchas veces entendemos, bueno, pedimos prestado, tenemos que pagar, y, ¿verdad?, eso es una lógica que el ciudadano común la podemos entender, aunque de nuevo, si usted no tiene con qué pagar, porque perdió su trabajo, porque no tiene los ingresos suficientes, porque de repente el préstamo que pidió no se dio cuenta que era demasiado alto, pues usted siempre puede ir al tribunal para que lo ayude a organizar sus deudas. Por eso el gobierno fue. Y eso significa, en el caso suyo o mío, que usted puede reducir sus deudas, incluso puede hasta cancelarlas, si usted puede demostrar que usted no cuenta con ingresos para poder pagar. Lo mismo ocurre con corporaciones privadas, lo mismo ocurre con ciudades y gobiernos en los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico hay un fenómeno adicional que está pasando en el mundo entero, y es que hay unos tipos de bonistas que se llaman los hedge funds, internacionalmente le han llamado ya fondos buitre, y es que tienen un modelo de inversión que que especula con todas estas situaciones donde un deudor entra en una crisis económica. Obviamente no se meten con los individuos, se meten con las corporaciones y se meten con los gobiernos. Y cuando ven que estos gobiernos, estas corporaciones empiezan a tener problemas económicos, pues ellos saben que van a empezar a vender los bonos, las deudas, las van a empezar a vender los dueños originales de esas deudas, porque van a decir, espérate, esa corporación, ese gobierno no me va a pagar el 100% que le preste, pero hay otros que a lo mejor me la compren y tienen más tiempo para esperar a que el deudor encuentre en mejor posición. Pero estas compañías compran en masa estos bonos, y actualmente quienes son dueños de los bonos de energía eléctrica no son los que nosotros no son los que nos prestaron. Son unas compañías grandísimas de especuladores financieros, porque para mí son gangsters, honestamente, no tengo miedo en decirlo, porque ellos se aprovechan precisamente de estas crisis económicas para entonces compran los bonos a los dueños originales, que los venden a unos descuentos brutales porque están buscando recuperar algo del dinero, pero ellos vienen con sus bufetes de Nueva York preparados para hacer presión en el tribunal. Y eso es fundamental para entender lo que está pasando con la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta de Control Fiscal, que si ustedes han seguido un poco el tema de la deuda, nunca ha sido amiga del pueblo de Puerto Rico, nunca. Siempre ha estado desde el día 1 buscando llegar a acuerdos con estos bonistas para tratar, dentro de lo que ellos mismos han podido identificar, que es la capacidad de pago del gobierno, pues llegar a acuerdos. Y con esas capacidades de pago, sabemos que le han quitado fondos a la UPI para moverlos, para poderle dar dinero a los bonistas, le han quitado dinero a todas las agencias del gobierno para moverlo, para pagarle a los bonistas. Cuando se enfrentan con la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos llevan años, la Junta, planteando aumentos en la factura de la luz. Pero ¿qué pasa? Ya se han dado cuenta que ese cuento de los aumentos en la factura de la luz no es tan sencillo. Número uno, que la privatización ha encarecido brutalmente los costos eléctricos, que ahora mismo Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más luz paga de todos los estados de Estados Unidos, creo que son 1 o 2 jurisdicciones que nos superan. Y eso pues impide el que aumentar la factura de la luz para pagar deuda, porque eso te pone un compromiso de décadas aumentando la factura de la luz. También está el fenómeno de que si tú aumentas la luz, eso no garantiza nuevos ingresos realmente, porque la gente empieza
a contenerse en su consumo. Ustedes saben que cuando nos aumentan la luz, usted empieza a reducir el aire acondicionado, no lo dejas prendido todo el tiempo que lo dejabas antes. Así que así ocurre y la gente empieza a reducir su consumo. Pues después de muchos años y también de una fuerte oposición de grupos de distintos sectores, en mi caso yo estuve ayudando con la campaña de no más aumentos a la luz, precisamente para visibilizar que más aumentos destruirían la economía de Puerto Rico. Se unieron sectores comerciales, se unieron sectores sindicales, comunitarios y religiosos, pues logramos finalmente, junto a cientos de ciudadanos, más de 800 ciudadanos que presentaron mociones en el tribunal hablando de cómo les impactaría los aumentos a la luz, pues la Junta desiste de su propuesta de aumentar la factura de la luz y presenta una reducción fuerte a la deuda. Aún ellos ofrecieron en un plan de ajuste que presentaron este año, ofrecieron pagarle a los bonistas $2,000 millones de dólares. Obviamente hubo bonistas que entendieron la situación y buscando, ¿verdad?, la mejor conveniencia, pues aceptaron esos acuerdos, porque al final estos bonistas saben que cualquier pago es ganancia, porque ellos no fueron los que nos prestaron el dinero. Para ellos cualquier pago es ganancia. Pero hay otro grupo de bonistas que quieren ganancias multimillonarias. Ellos no se van a bastar con que simplemente recuperar su inversión. Ellos quieren muchas ganancias. Y ese otro grupo de bonistas se ha mantenido oponiéndose a la propuesta de la Junta y están detrás, sin lugar a duda, del desmantelamiento de la Junta de Control Fiscal. Ellos han estado y también están cabildeando con el gobierno de turno y tienen relación directa con Francisco Domenech, porque uno de esos bonistas fue cliente en el pasado de Francisco Domenech, que se llama Golden Tree, y sabemos, porque hay muchos canales para evidenciar esa conexión, de que toda la situación con la Junta no tiene que ver con los aumentos, con los gastos de la Junta, por más que nos indignen. Y yo creo que hay muchos, nosotros tenemos una lista de más de críticas de por qué la Junta tiene que irse hace rato. Nunca debió de llegar. Sí. Pero ciertamente los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y con esto acabo, son nuestro peor enemigo en estos momentos, porque ellos ahora han tenido la influencia en el Congreso y en Casa Blanca para descabezar la Junta, y con la propuesta de, como mencionó el compañero, insistir en que se les pague no solo los $8,000 millones que se debe, sino en pagos de intereses hasta $12,000 millones, con aumentos en factura que pueden llegar hasta un 30% de la factura de lo que pagamos hoy. Eva, por aquí José Alameda. Salud. Sí, conozco esa voz. Bueno, un poco ronco yo estoy. Pero mira, Eva, ya conectando esto precisamente que estás hablando, ¿cuál sería la posibilidad de tener una junta de supervisión fiscal nombrada por republicanos que están al estilo Justin Peterson, que es de estos que quería obviamente de que establecer el pago de parte de nosotros? Si eso se daría, que la autoridad pagaría y vendrían esos republicanos de línea dura, es obvio que Puerto Rico tendría un problema significativo de costos de energéticos, y no sé en qué medida ustedes tienen por ahí la Comisión Ciudadana de la Auditoría, tienen por ahí, y tú que eres presidenta, tienen por ahí alguna información sobre eso. No, la verdad es que todavía no hay información, y nosotros sí estamos bien pendientes de por dónde van los nombramientos. Sí, según promesa, pues la mayoría en la Cámara y el Senado pues tienen tienen capacidad para recomendar unos nombramientos al presidente. O sea, el presidente no los tiene que escoger dentro de una terna, pero la realidad es que sabemos que con una mayoría republicana en ambos cuerpos, más la presidencia republicana, pues no debemos esperar Madres Teresas de Calcuta en esa junta de supervisión fiscal. Entiendo que los demócratas, ahora me falla la memoria si tienen, creo que una persona que pueden ellos recomendar, pero sí, las probabilidades son, como menciona Alameda, de que tengamos figuras en esa junta, por lo menos ideológicamente alineados con este ex integrante de la junta que se llamaba Peterson, que lo usamos de ejemplo porque fue el único nombramiento del presidente Trump durante su primer cuatrenio,
y que era una figura específicamente puesta ahí, porque si ustedes quizás, y la impresión que tenemos es que la Junta siempre ha estado identificada con los bonistas, pues este ser humano era un defensor férreo de los bonistas. Así que eso es lo que estamos esperando, que los nuevos nombramientos mínimamente o sean similares a Peterson, que Peterson pues lleva desde principios de año haciendo miles de recomendaciones. Todas incluyen la privatización de la autoridad, todas incluyen mayor control del gobierno federal en el futuro energético, todas incluyen pagarle a los bonistas lo máximo posible. Así que definitivamente ahí hay una amenaza muy seria. Yo creo que eso no quiere decir, y a mí no me gusta mandar mensajes totalmente pesimistas. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante de visibilizar los impactos económicos que pueden tener aumentos en la factura. El mismo Peterson ha empezado a repetir que se pueden llegar a acuerdos con los bonistas sin aumentar la factura. Las implicaciones de eso tampoco son pequeñas, y es que las probabilidades, y aquí Alameda puede explicarlo mejor que yo incluso, es que si se quita más del fondo general para pagarle a estos bonistas de energía eléctrica, tampoco es una solución buena para el país, porque eso es seguirle quitando recursos al gobierno central para brindar otros tipos de servicios. Y por otro lado, para nosotros que queremos un sistema de eléctrico que funcione, tenemos que entender que en estos momentos, centavos que se vaya a pagarle a bonistas, es centavo que no vamos a tener para invertir en las mejoras que el sistema necesita, ni hablar de la transformación que urge a un sistema más responsivo al medio ambiente, ¿verdad? En todas esas transformaciones que queremos hacer hacia energía solar o hacia energías renovables. Así que las probabilidades de que tengamos una Junta de Control Fiscal más agresiva en términos de buscar beneficiar más a los bonistas es lo que debemos de estar esperando sin lugar a dudas. Eso no quiere decir que no podemos seguir insistiendo en que aumentos en la factura. Yo creo que esa posibilidad tenemos que seguir insistiendo. Lo que tenemos que estar conscientes es que tampoco quitarle dinero al fondo general va a ser una solución buena para el país. Lo que la reducción que estaba planteando la Junta, que no es amiga nuestra, por eso el que la Junta diga que solamente se podía pagar 2.000 millones, y Alameda y yo, que hemos hablado de esto antes, sabemos que esos 2.000 millones tampoco eran fáciles de pagar. Pensar en 8.000 o 12.000 millones, aunque sean 30 o 40 años, es también olvidarse del desarrollo económico de Puerto Rico y de un sistema eléctrico confiable en los próximos 30 o 40 años. Bueno, licenciada, no quiero imponer demasiado. Sé que Juan Carlos me había aclarado que había un tiempo, ¿verdad?, bastante limitado para su participación. Le agradezco sobremanera la participación y los puntos que nos ha logrado aclarar. Me gustaría, ¿verdad?, conservar la posibilidad de que en un futuro pudiéramos volverla a llamar para participar y tener una discusión que podamos continuar sobre estos temas, porque yo sé que estos son problemas de larga vida en nuestro país. Claro, y creo que definitivamente cuentan conmigo. Yo creo que tan pronto tengamos esos nombramientos de la Junta, nos podamos sentar con más próximos pasos, ¿verdad? Ser más concretos en qué cosas podemos hacer y siempre vamos a estar disponibles para dar la lucha que se necesite. Así que muchísimas gracias por el espacio y ojalá la próxima vez pueda estar allá con ustedes físicamente. Bueno, pues muchas gracias. Tenga usted, seguro que sí. Tenga usted muy bonito día, sí. Igualmente. Bueno, hemos escuchado a la licenciada Eva Prado sobre el detalle de cómo marcha el asunto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que aparenta ser estar en manejos al respecto. Me gustaría pues darle un buenos días al doctor José Iraer Alameda, que no lo logramos hacer cuando él aterrizó ahorita. Saludos y buen día. Quisiéramos entonces volver al asunto de cómo marchan estas negociaciones con asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me gustaría, continuando un poquito el asunto, mencionar
que apareció un artículo en el Nuevo Día del 11 de septiembre, que fue este pasado jueves, en la página 12, este señor Manuel Guillama Capella hizo una entrevista al economista Jamón Cao García, y entonces aquí hay varias cosas. Jamón Cao pues examina un informe que hizo para lo que se llama el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica, quienes le combinaron para que él estudiara cómo iba a ser el impacto de aumentos en el precio de la electricidad, en lo que nosotros llamamos el kilovatio hora, cuánto se paga. Al presente el pago es alrededor de unos 25 centavos el kilovatio hora. Bueno, me dicen acá mis colegas, es que todavía no me ha llegado la cuenta de este mes, pero aquellos que ya han recibido la cuenta de este mes, pues allí se incluye. ¿Se acuerdan que hace 2 meses hablamos que nos iban a dar un chavito de asueto en el asunto de la factura por kilovatio hora? Pues ese chavito ya desapareció. Ahora aparecen allí unos aumentos significativos en lo que es el precio del kilovatio hora. Y entonces, pero él entonces estudió lo que podían ser aumentos posteriores al asunto del kilovatio hora. Y entonces dice, al momento que él hace su estudio, que es posiblemente hace a lo más un mes o cosa por el estilo, los hogares ya estaban destinando un 6.3% de ingreso al pago de la factura de electricidad, superando el umbral de 6% que la Junta de Supervisión Fiscal había estimado como el máximo razonable en el país. Así que ya los hogares estaban poniendo una porción sustancial, un poquito más grande que lo que la Junta de Control Fiscal había estimado que era posible. Pues bueno, él examinó, o ellos examinaron, Luma, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica establecieron lo que eran un caso óptimo y un caso que era un poquito más restringido. Claro, los nombres son engañosos. Usted sabe que el papel aguanta todo lo que le pongan. Óptimo significa que era óptimo para las dos corporaciones, Luma y Genera, para ellos hacer lo que ellos estiman era ideal en el asunto de la reconstrucción o la mejora de la infraestructura de energía eléctrica en el país. Y claro, eso también incluye las ganancias de ellos. En ese sentido es que es óptimo. Por eso la palabra era una palabra importante. Y la otra palabra que era restringido, es donde ellos tienen que dolorosamente reconocer que podía ser que no fuera tan beneficioso para ellos ese otro esquema. Pues bueno, el esquema óptimo dice por aquí que permitiría aumentar a que la factura hubiéramos que pagar entre 37 centavos el kilovatio hora. Eso es 12 chavos más que lo que pagamos ahora. Y en el caso restringido, que tan solo tuviéramos que pagar 7 chavos más que lo que pagamos ahora por kilovatio hora. Y entonces los comercios y las industrias tendrían unas tasas de pago que aparecen en el artículo. Sin embargo, dice el estudio de este señor Cao, que la tarifa óptima tendría el efecto, y esto lo estoy citando del artículo de periódico, tendría el efecto de triplicar la tasa de inflación local. La tasa de inflación local ha crecido a un ritmo de 1.5% anual. Si usted pone el 1.5% anual, lo pone por 10 años consecutivos, usted termina que al cabo de 10 años usted tiene un 50% más de precio en lo que serían lo que usted paga por las diferentes cosas. Así que la tasa óptima esa, que de nuevo es óptima no para nosotros, es óptima para las dos compañías, sería muy, muy beneficiosa para ellos. Creo, me aclara si Cao estaba hablando ahí de otros elementos o si ya estaba considerando lo que empezamos a ver este mismo mes
con 2 nuevas cuentas. O sea, ya uno sabía que cuando veía la factura de Luma, alrededor de una tercera, una cuarta a una tercera parte del total era de verdad el consumo. Y el resto de la cuenta son diferentes ajustes, que si la compra de combustible, precio del combustible y unas exenciones y esto y aquello. Y ahora hay 2 más. Ahora añadieron una que es un ajuste para las pensiones y un ajuste provisional adicional, y en ambos casos son significativos en los aumentos que tiene entonces para el total de la factura. Así que no sé si eso se coló por un ladito y llegó ya en la factura antes de que entren las otras consideraciones que estaba considerando ahí Cao. Bueno, yo lo que interpreto es algo como lo siguiente, a la luz de lo que... Y tengo aquí 2 personas que ciertamente saben un poquito más de esto que yo. Yo lo que interpreto es algo como lo siguiente. Para eso de junio ya había una petición de tanto de Luma, de Genera y de la Autoridad de Energía Eléctrica para que el negociado de energía considerara el asunto de un ajuste en lo que se llama la tarifa básica. Y ellos también estaban pidiendo un ajuste temporero en el precio por kilovatio hora de lo que fuera la energía eléctrica. Así que luego se supone que iba a venir, después de octubre, iba a venir entonces la conclusión del negociado de energía de cómo iban a proceder con esta petición de aumento en la tarifa básica. En el intermedio nos entretuvieron con que iba a haber una reducción de 1.2 chavos en el kilovatio hora para el asunto de energía eléctrica. Tengo aquí a Agustín a punto de reventar. La tarifa básica, el proceso de revisar la tarifa básica no se ha completado. De hecho, está bastante atrasado. O sea, solamente se han presentado Luma, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica, todas pidiendo el cielo en términos de sin ningún acuerdo entre ellos y ninguna coordinación. El encargado... Sin ninguna coordinación entre esos entre ellos tres. El americano que el negociado de energía contrató para que le corra el proceso que le administre el proceso de revisión tarifaria de la tarifa básica, le había escrito a Luma, a Genera y Energía Eléctrica una carta bastante fuerte diciéndole: yo espero que ustedes no lleguen aquí a última hora para que grapen lo que cada cual hizo por su cuenta y empiecen a pedir 3 veces la misma cosa, ¿no? Sino que ustedes están llamados a coordinar entre ustedes, cosa que lo que se presente, ¿verdad? Ese es su deber ministerial. O sea, ustedes todos tienen que hablarse para que cuando se presente una solicitud de aumento, eso esté coordinado. El tipo lo que parece que tiene una bola de cristal, porque exactamente lo que él le dijo que no hicieran fue lo que hicieron. Y lo hizo Luma, lo hizo Genera y lo hizo la autoridad. O sea, todos fueron allí y cada cual pidió por su cuenta. O sea, que es posible que los 3 estuvieran pidiendo dinero para hacer una misma cosa. Es casi seguro de que eso pasó. Yo me atrevo a apostar que hay una cantidad de dinero que es redundante en esa solicitud, donde cada cual reclama que él es el que va a hacer esto, aquello, lo otro. Cada cual le puso el precio que le dio la gana a ese gasto que tenían o esa inversión. El proceso de revisión tarifaria es complicado. O sea, esto lo recibe este oficial examinador, se supone que le haga, si está haciendo su trabajo, se supone que le haga un demonial de preguntas a todo el que llegó allí a solicitar. Posiblemente ellos tienen un segundo turno al bate para que tengan que justificar lo que solicitan y después se supone que se abra a intervención de la ciudadanía y de otras partes interesadas. Pero esa es la tarifa básica, sí, que tarifa todavía básica, no se ajusta. Que no se ha ajustado, eso no se ha ajustado. Pero sigue subiendo la cuenta, aunque no se haya visto por eso. Los cambios que hemos visto, siempre están dentro de el ajuste por combustible, que mientras quememos combustible fósil, lo que se gaste en combustible nos lo van a cobrar. Entonces, como eso cambia en base a New Fortress, que es el que busca y compra el combustible, pues eso entra en el asunto. El otro
cargo que sí entró, es el de cargo para pagar las pensiones. Yo estoy de acuerdo con ese cargo. Las pensiones es la única deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica que no hay necesidad de auditarla para saber que tenemos esa deuda. El otro cargo, el que tú señalaste, el ajuste provisional. El ajuste provisional es el que hay que cuestionar. Digo, ¿provisional para qué? O sea, tú hay un ajuste provisional que es para hacer un pote para gastarlo ¿cómo? O sea, ¿cuál es tu plan para gastar ese pote? Recordemos que hubo un ajuste provisional que era para pagarle los 110 millones a Genera que se le querían pagar y que después no tuvieron que devolver los chavos porque decidieron que no se los iban a pagar gracias a que salió a través de una orden del tribunal, salió el informe, la porquería de informe que produjo el FTI, que demostraba, lo que demostraba el informe era que no había manera de justificar ese pago. Cuando eso sale, el negociado de energía reculea, porque ya ahora se le ve que la decisión estaría basada en una porquería de estudio, reculea y dice, no le vamos a pagar esos chavos. Entonces, ese chavito y pico que tú mencionaste era porque nos estaban devolviendo lo que ya nos habían cobrado con ese propósito. La pregunta es, ¿para qué es el propósito del nuevo pote? ¿No? Es otro pote que están haciendo. Así que el proceso de revisión tarifaria no está completado. Va a tomar tiempo, va a tomar muchos meses. Yo estimo que esto se puede echar un año fácilmente. Y el otro proceso, el negociador originalmente se había opuesto a las solicitudes de Luma y Genera de inversiones rápidas y justificadas en cosas que ellos ya le habían rechazado en el pasado. Porque recientemente el negociador le dijo a Luma, tú vienes a decirme ahora que lo que ya yo te he rechazado en el pasado son las causas urgentes para poder aumentarte de forma provisional. Así que eso también lo vamos a rechazar. O sea, en este momento el negociado no es que esté haciendo un gran trabajo, es que por lo menos cuando Luma le repite los argumentos que ya ha rechazado, lo reconoce y dice, me está diciendo las mismas cosas. O sea, el negociado de energía parece que está leyendo los papeles que Luma les da. Aparentemente los está leyendo. Ahora se está ocupando de hacer su trabajo, de examinar lo que le entrega Luma y decir, mira, lo que tú me estás entregando no carece de sentido. Yo creo que el negociado está sintiendo la presión de que tiene la obligación de fiscalizar a Luma y tiene la obligación de fiscalizar a Genera y que ya el cuento de que no, que el sistema está viejo, sí, pero ¿cuánto tiempo vas a decirme la misma cosa? Tú viniste aquí a resolver el problema. Entonces, si tú no lo resuelves, ¿quién se supone que está a cargo de resolver, de supervisarte a ti? Entonces, todos los dedos apuntan al negocio de energía porque en ley es el que tiene la responsabilidad de supervisar. Yo creo que el negocio está sintiendo esa presión y por eso está empezando, ¿verdad?, a hacer lo que le tenían que hacer desde el principio, desde el primer día, que es supervisar a Luma y Genera. Oye, y es lo que yo estaba diciendo siempre, nuestro sistema energético se ha convertido en caótico. ¿Por qué? Porque las instituciones que hemos creado no es para solucionar el problema, es para añadirle capas al problema. El negociado de energía, me acuerdo que Batia, el primo de aquí, Irizarry, decía de que ellos iban... Cuidado que te pone de primo a Seilhammer, que era el otro que estaba involucrado en el asunto. Sí, tienes razón. Entonces, eso han venido diciendo de que eso iba a resolver problemas. No, es que no estaba en el diagnóstico que se estaba haciendo. Y entonces aquí soslayamos los diagnósticos para convertirlo entonces en una situación caótica. Añadimos capas al problema para añadirle más capas a ese problema. El tiempo aquí nos vuela con una facilidad tremenda y Juan Carlos nos trajo un detalle sobre el asunto del proyecto Esencia y los eventos de último cuño en ese asunto. Así que, Juan Carlos, sí, tú me dices. Bueno, la Oficina de Gerencia de Permiso, o la oficial examinadora que estuvo en las vistas públicas de mayo pasado sobre el proyecto de Esencia, pues radicó ya su informe sobre el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental, que fue el tema de esa vista pública. Creo que es importante recordar cómo fue el caso de la Cogentrix aquí en Puerto Rico, donde la Cogentrix radicó una declaración de impacto ambiental preliminar, se hicieron las vistas públicas, la oficial examinadora eventualmente emitió un informe diciendo todo lo que le faltaba a esa declaración de impacto ambiental, que debía aclararse.
Y entonces la Cogentrix responde al informe con una DIA suplementaria. Y esa DIA suplementaria, que es una declaración de impacto ambiental suplementaria con toda la exposición de motivos, la descripción del proyecto que normalmente se hace, pero ahora incluyendo información con la que intenta responder a las exigencias de la oficial examinadora. Y esa declaración de impacto ambiental suplementaria entonces también fue a vistas públicas. Claro, eventualmente luego de esas vistas públicas pues hubo unos cambios en la Junta de Calidad Ambiental, que era la que llevaba el proceso de declaración de impacto ambiental. Hernández Colón, gobernador en aquellos momentos, pues dijo que la Junta de Calidad Ambiental iba a tomar la decisión por el libro, no dijo por cuál libro, pero entonces en ese momento pues hubo también un nuevo oficial examinador que emitió un informe dando fin al proceso de declaración de impacto ambiental. Tú lo que estás diciendo es que en aquel momento hubo un proceso que más o menos seguía la pista a lo que eran las reclamaciones ciudadanas. Sí. Pero ahora, en este caso, parece que no es el detalle. No, porque ve las diferencias. Primero está la diferencia, ¿verdad? Que era declaración de impacto ambiental preliminar, ahora se llama borrador, es una cuestión de nombre. Pero los proponentes, en este caso, una vez se somete, una vez ocurre la vista pública, y el oficial examinador todavía no ha sometido su informe, ellos radicaron un memorando post vista pública, respondiendo a algunas de las informaciones, de las objeciones que presentó la oposición. Y ese memorando no ha sido expuesto al público, no se ha llevado vista pública sobre la información que tiene ese memorando, más sin embargo la oficial examinadora recogió gran parte de ese memorando y lo incluyó en su informe, un informe que ahora ella se lo pasa a esta otra oficina que se llama la división la división de cumplimiento ambiental, para que considere esa información que ella está incluyendo allí, en la cual no omite una opinión, en la cual está gran parte de ese documento que radicaron los proponentes luego de la vista pública y que no ha sido sometido a vista pública, no ha sido sometido a la gente para que pueda responder a él. Y ese informe además ignora la oposición del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, ignora la posición del Servicio Federal de Pesca y Silvestre, ignora mucho de las presentaciones que hicieron los oponentes en cuanto a especies en peligro de extinción que se afectarían, los sitios arqueológicos que se afectarían, los hábitats de alto valor ecológico que se afectarían. Pero entonces lo radica para que esta división finalmente tome una decisión de si hace falta más información o si le ponen fin a la evaluación ambiental. Yo creo que en estos momentos urge que la oposición se manifieste y exija que se haga vista pública sobre la información que radicó los proponentes luego de la vista pública de marzo pasado, y cualquier otra información, si esta división pide más información, que podría darse el caso que pide más información, pues entonces lo correcto sería que se hiciera una vista pública luego de que esa otra información que ellos pidan pues se entregue. Pero antes de que ellos den fin al proceso de evaluación ambiental es absolutamente necesario que se haga otra vista pública. Así que en esencia la vista pública es con el propósito de que se verifique la veracidad de lo que los proponentes respondieron a lo que los oponentes al proceso de esencia habían levantado. Y claro, si no se verifica que los proponentes están haciendo o diciendo las cosas verídicamente, pues entonces pudiera terminar con un informe que es ciertamente totalmente sesgado y en contra de los intereses de la comunidad afectada por el proyecto. Sí, hay que determinar si esas contestaciones que ellos hicieron realmente respondieron, si fue una verdadera respuesta. Sí. Bueno, un último anuncio, porque no llegamos a hacer los anuncios al principio.
La licenciada Eva Prado, que estuvo de invitada, también es la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, que va a estar recogiendo endosos frente al Teatro Yagüe esta tarde. En la actividad, como han estado haciendo, ellos están recogiendo en los conciertos de Bad Bunny y en las actividades que se dan en el Teatro Yagüe. Esta tarde está el concierto Rivera Destino a las 7 de la noche, pues ellos van a estar allí recogiendo endosos. Yo quisiera leer una frasecita que apareció en el periódico, en el artículo de la entrevista a Cao. El economista, no obstante, cuestionó las metodologías utilizadas por Luma para proyectar el consumo energético. Señaló que en pasados años los estimados se han distanciado hasta en un 20% de lo que es la demanda real. Y él entonces dice, si los pronósticos de demanda son tan deficientes, también lo son los pronósticos de ingresos y la mayoría de los gastos presentados en la solicitud para aumentar lo que son el precio del kilovatio hora. Considero que eso invalida la solicitud tarifaria según presentada por los proponentes Luma, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica. A mí me parece que esto es un palo a lo que es la veracidad de lo que se pone. Parece que ellos la están inflando las proyecciones precisamente para inflar los gastos, porque si se infla, lo hacen adrede, y eso es lo que yo creo que se está dando. Es lo que dijo Agustín, si no tan solo ellos ponen cosas allí que los otros se supone que se pusieran de acuerdo en lo que van a hacer, y entonces además de eso pongo allí lo que es según mi visión óptima, porque eso fue lo que es el asunto. Lo mismo hacen cuando estiman el pago de deuda a los bonistas y inflan la demanda proyectada. Y ignoran un montón de cosas que están pasando, como eficiencia energética, los sistemas solares nuevos, etc. Señores, creo que dejamos este asunto caliente sobre la mesa y, pues bueno, lamentablemente lo continuaremos en próximo programa, pero agradecemos sobremanera su audiencia en este día. A nombre de la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista, le deseamos que tengan todos muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Sentía que la escuela